Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 483, no me digas que realmente hiciste eso. De alguna parte señor del Pianosa entró como el viento y sostuvo a León III, quien se estaba cayendo hacia atrás. León III esperaba que el señor del Pianosa entendiera sus intenciones y gritara primero para que le cortaran la cabeza a Alfonso. Pero su fiel secretario solo dijo cosas inútiles. Su Majestad, cálmese. Del Pianosa. La frase, ¿crees que me calmaré?, se perdió entre sus jadeos. Cuide su salud, oigan, traigan agua aquí. León III jadeó y pensó, no necesito agua, necesito que mi hijo llore y se arrastre a mis pies. Sin embargo, el hijo adulto no tenía la menor intención de cumplir el deseo de su padre. Alfonso solo miró a León III con ojos muy fríos. La mirada de su hijo lo recorrió como un taladro. No se sabía si Alfonso realmente pensaba eso, pero el viejo rey sintió la mirada de su hijo como la de una bestia que evaluaba cómo someterlo físicamente. Este tipo, tú, maldito. Los forcejeos del viejo rey fueron inútiles. En ese momento, León III lamentó impotente su cuerpo que se desmoronaba. Quería caminar con la misma energía de su juventud y golpear la cabeza de ese tipo. Él también había sido un caballero formidable en sus días. Alfonso dio un paso adelante. La imponente figura de su hijo proyectó una sombra sobre el cuerpo envejecido y encogido de su padre. Odiaba tanto el acercamiento de su hijo como su silencio. León III gritó. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? El príncipe Alfonso no dijo nada y miró fijamente a León III durante un largo rato. Fue un silencio sofocante. León III llenó ese vacío con acusaciones y gritos. Alfonso, que había visto el arrebato de su padre, se dio la vuelta bruscamente. Salió del comedor del rey sin dudarlo. Ese. León III señaló con el dedo y se enfureció por la espalda de su hijo, quien se había ido sin permiso. Eso era todo lo que podía hacer en ese momento. El señor del Pianosa inclinó la cabeza por detrás. El señor del Pianosa era el único a quien León III podía someter. El viejo rey, incapaz de contener su ira, enterró la cabeza y gritó. ¡Ah! El anciano rey estaba indefenso en ese momento. Pero aún tenía suficiente poder para hacer algo, y tenía muchas consecuencias. Así que hizo lo que pudo. ¿Es cierto? El señor Manfredi preguntó a su vez. El señor Bernardino, el interrogado, acababa de regresar de reunirse con el encargado del Departamento de Asuntos Generales. Pero el señor Manfredi no podía creer lo que decía el señor Dino. ¿Realmente Su Majestad el Rey recortó todo el presupuesto del Palacio del Príncipe? El señor Bernardino respondió con una expresión de desilusión. Tendré que hablar con el señor del Pianosa o el marqués de Valdesar, pero por ahora, sí. El señor Bernardino, que había ido a buscar el presupuesto de este mes, recibió una bolsa con solo 80 florines. Era tan pequeña y ligera que incluso le preguntó al encargado. ¿Quizás la ejecución del presupuesto del Palacio Carlo ha cambiado a letras de cambio a partir de este mes? No fue así. El presupuesto de todos los demás departamentos, excepto el Palacio del Príncipe, se pagó muy bien con ducados de oro. Simplemente León III había hecho realidad su amenaza de cortar el presupuesto del Palacio del Príncipe. Dios mío. Se preguntaba por qué le habían dado 80 florines, y le dijeron que era el interés del dinero prestado del presupuesto del Palacio del Príncipe para reparar la pared exterior el mes anterior. Realmente era un rey muy ahorrativo en muchos aspectos. Mientras el señor Manfredi se quedaba sin palabras y solo parpadeaba, el príncipe Alfonso apretó los labios y no dijo nada. Su expresión era tan formidable que parecía capaz de atrapar un oso vivo en ese mismo instante. De hecho, quizás no era un oso lo que tenía que atrapar. El señor Manfredi preguntó. No podemos quedarnos así, ¿verdad? El señor Bernardino se esforzó por suavizar el ambiente. Sabía a qué implicaciones podía llevar eso. Por mucho que lo mire, no parece que Su Majestad el Rey está un poco enfadado. Ante la mirada desesperada del señor Dino,
el señor Manfredi también se dio cuenta de su desliz. Cierto. El señor Manfredi también se unió al coro. Solo estará un poco enfadado. Pero el caballero más joven, el señor Decilio, no tenía tacto. Y era valiente. ¿Hace algo así por estar un poco enfadado? Lógicamente no puede hacer esto, no tiene sentido. Para el joven lleno de sentido de la justicia, las acciones del rey eran sumamente injustas. Vayamos ahora mismo a protestar ante su majestad. El señor Manfredi pateó rápidamente la pierna del señor Decilio. Si protestas, ¿qué harás después? Mientras el señor Decilio se retorcía de dolor abrazándose la pierna, el señor Bernardino recuperó la palabra. Su Alteza. Sir Dino aconsejó suavemente. ¿Qué tal si vamos a hablar con su majestad una vez que se haya calmado un poco? Si se resistían, el enfrentamiento se prolongaría, y eso solo llevaría a la catástrofe. No había nada bueno en llegar a tal extremo con el rey. El señor Bernardino estaba calculando que no era bueno ir ahora mismo, pero que podría ir por la tarde, a la hora del té del rey. No. La voz clara y concisa del príncipe Alfonso, que había estado en silencio hasta ahora, resonó en la habitación. No era propio de él. Alfonso declaró con firmeza. No me arrastraré entre las piernas de su majestad el rey. Los caballeros del príncipe solo se miraron entre sí. El palacio del príncipe no tenía dinero para pagar los salarios de los caballeros el próximo mes. Aunque a ellos no les importara, seguramente habría alguien entre los 800 caballeros a quien sí le importaría. Los líderes de los caballeros eran personas unidas en torno al príncipe. Muchos habían crecido como compañeros de juego del príncipe desde la infancia, y si no, se enorgullecían de una lealtad forjada durante mucho tiempo como etruscos. Además, muchos de ellos eran de familias nobles. Aunque no fueran de la alta nobleza, nadie tendría problemas si les cortaban el sueldo por 1 o 2 meses. Pero el origen de los caballeros del casco negro fue que el príncipe Alfonso había acogido a las unidades derrotadas de la Guerra Santa. Casi todos los caballeros de origen etrusco que habían estado en Tierra Santa, ya sea por participar individualmente por fervor religioso, o por servir a otro señor para avanzar en su carrera y terminar en la Guerra Santa, se reunieron bajo el príncipe Alfonso. Aún así, más del 70% eran extranjeros. Eran personas que tenían camaradería forjada en el campo de batalla, pero de quienes no se podía esperar el tipo de lealtad que un monarca exige de sus súbditos. Aunque no muchos habían regresado a casa y formado una familia, si se les cortaba el sueldo, no aguantarían mucho. El señor Manfredi, que siempre se ofrecía como el rana verde, se atrevió a preguntar. Su Alteza, ¿entonces hay alguna otra solución? Solo el señor Manfredi podía decir algo así. Aunque puedan soportar un retraso de unos días, si se retrasa más de 2 meses, habrá bastantes desertores entre los caballeros. Alfonso guardó silencio. En cambio, la respuesta a la pregunta del señor Manfredi fue una voz femenina ronca. Claro que hay otra solución. Era Ariadne, la condesa de Demare, quien se había quedado en el palacio del príncipe desde su colapso y no había regresado a la mansión de Mare. Pasó junto a el señor Manfredi con paso seguro. El señor Manfredi pensó que la mirada de la compañera del príncipe cuando lo miró de reojo era como una mirada altiva hacia un tonto. Si nos arrastramos ahora mismo pareceremos perritos fáciles de domesticar, incluso si lo resolvemos con su majestad. La persona a la que se dirigió Ariadne fue el señor Bernardino, quien estaba a cargo de la administración interna de los caballeros. Le entregó al señor Dino un pergamino. Era un objeto que parecía un recibo. ¿Qué es esto? Es una letra de cambio de 4.000 ducados. De repente la sala quedó en silencio. Todas las miradas en la habitación se dirigieron a ella. A pesar de las miradas explosivas, la sonrisa relajada de Ariadne no flaqueó. Con esto, la caballería tendrá para este mes. Esta era la holgura que solo podía tener alguien capaz de conseguir una cantidad similar el próximo mes. Un halo brillaba detrás de Ariadne. El señor Bernardino pensó. ¿Dónde hay una mujer así en el mundo? Incluso si hubieran traído a la princesa de un reino cualquiera, no habría podido sacar un cheque de 4.000 ducados del bolsillo. En cuanto a la economía de la caballería, es decir, la capacidad de movilizar efectivo era mejor que la hija de cualquier monarca. El señor Bernardino por un momento pensó que su señor, a quien servía,
podría no ser un hombre ciego de amor que hacía locuras. Solo pensé que se había enamorado a primera vista y que no le importaba ser una condesa de la llanura. Nuestro príncipe no habrá calculado todo esto antes de casarse. La imaginación del señor Bernardino se desbocó. Nuestro príncipe quería conquistar el continente con estos fondos militares, quería ser emperador. El señor Manfredi, desde atrás, gritó de una manera mucho más sensata. Príncipe se ha casado muy bien. Del Pianosa. León III buscó a su secretario con aire triunfante. Sí, Su Majestad. ¿Qué dijo el bastardo de Alfonso cuando no se le asignó el presupuesto del palacio del príncipe? Todavía no ha dicho nada. Era natural, ya que el príncipe Alfonso no venía a recibir el dinero en persona. Incluso si el príncipe Alfonso hubiera venido en persona, nada habría cambiado. Porque entonces el señor del Pianosa no habría salido. Aunque incluso si no hubiera sido así, habría enviado a un subordinado. ¿Estará confundido y dando vueltas? León III no pudo ocultar su sonrisa emocionada. ¿Vendrá arrastrándose de rodillas pidiendo disculpas? Bueno. ¿Por qué crees que no vendrá de rodillas? ¿Es porque el palacio del príncipe está lejos de aquí, entonces a paso de pato? No, si el príncipe hace eso, mi dignidad también será un problema. En ese momento, la duquesa viuda Rubina, la predecesora, apareció en el comedor de desayunos del rey. Ella ya había terminado de comer por separado. Su Majestad. Tenía los ojos muy abiertos. Quizás sí. Habiendo dicho esto, Rubina intentó darse la vuelta. Ah, no. Tan pronto como escuchó la noticia, la curiosidad la llevó a seguirlo apresuradamente, pero al ver la expresión traviesa y brillante de expectativa en el rostro del rey, decidió que debía regresar rápidamente. ¿Por qué dejas de hablar a medias? León III se enfadó. Últimamente pasaba la mitad de su tiempo enfadándose. Rubina a veces se sentía agradecida de que Isabella hubiera aparecido. Habla claro. Su Majestad, ¿acaso ha cortado el presupuesto del palacio del príncipe?